Tenemos un momento ahora que ustedes ya lo conocen, que es donde vamos a pedir la presencia de Dios, para lo cual nos vamos a inclinar, ustedes también se van a arrodillar en sus lugares y vamos a tener un espacio, un momentito donde ustedes van a poder hablar con Dios a solas, pidiendo su dirección, pidiendo que Dios nos vacíe para que Él, digamos, de las cosas que nos puedan distraer, para que Él pueda llenar de su presencia este lugar y nuestras vidas también, ¿sí? Vamos a tener ese momento, nos vamos a arrodillar, vamos a inclinar los rostros y luego después Sebastián nos va a guiar en oración. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, eterno Dios, muy agradecidos estamos, Señor, porque en este día tan especial, tu día santo, nos permites estar reunidos aquí en tu casa para adorarte, Señor, y para que al abrir tu palabra nos puedas hablar a través de ella. Prepara nuestro corazón, que tu Espíritu Santo esté en este templo y que Él nos pueda hablar directamente al corazón. Te lo pedimos sin ningún tipo de mérito, sino por Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me hicieron. Saludo acá a mi vecino que me ve todos los días y que no sabe mucho de mí y hoy algo se va a enterar. Muchas gracias a quienes me invitaron. Mauricio fue quien me invitó, así que después lo retan a él o lo saludan. Gracias por haberlo invitado a Sebastián. Así que después Mauricio me va a decir si lo retaron más que de lo que lo saludaron. Y qué lindo que es estar en la iglesia, qué lindo culto, qué lindo que la pasé en estos minutos de culto. No sé quién eligió los himnos, pero realmente gracias. El primer himno, lo único que me pega muy fuerte en el corazón, porque el primer himno se cantó en el Congreso de Bahía Blanca, allá en el año 1993. Y yo era muy chiquitito, cuando se cantó fue el himno Lema, y mi casa en Bahía Blanca queda a unas cuadras de donde se hizo el Congreso, así que me trasladé automáticamente unos segundos a mis 13 años y ese Congreso en Bahía Blanca que fue tan lindo para mí. Así que muchas gracias a quien armó la estructura de los himnos, porque realmente Dios lo ha guiado. Y también quiero agradecerle a quien me envió por WhatsApp la planificación de todo el culto. No me acuerdo el nombre, sé que andaba por acá. Porque fue todo muy ordenadito. Todo minuto a minuto, lo que iba a pasar, quién iba a cantar, todo lo demás. Realmente súper ordenado, súper planificado. Y eso está buenísimo, ¿no? Porque a uno le da cierta seguridad cuando algo está planificado, cuando está bien coordinado. Y uno se siente más tranquilo. ¿No les pasa a ustedes? ¿Son de hacer planes ustedes? ¿Son de hacer planes? ¿Cuántos hacen planes? Ah, casi la mayoría. ¿Y en qué momentos hacen planes? Yo particularmente hago planes en las vacaciones. En las vacaciones hago planes, soy medio fanático y obsesivo de los planes en las vacaciones, entonces agarro los días que nos vamos a ir con mi familia de vacaciones y empiezo a organizar, bueno, tal día, el lunes vamos a hacer tal cosa, y si llueve hacemos esto, y si hace frío hacemos lo otro, y empiezo a organizarme todo. De hecho, una vez nos fuimos con mi familia de vacaciones en un viaje de crucero, y me organizé absolutamente todo, qué íbamos a hacer cada día, lo otro, aquello, y en un papelito iba planificando todo. Muchas gracias. Él creo que fue el que me envió el WhatsApp con toda la planificación, así que muchas gracias. Y el barco paraba en Río de Janeiro, entonces yo en mi mente muy cuadradito de la planificación empecé a organizarme cómo íbamos a pasarla en Río de Janeiro. Y me metí en el Google Maps y empecé a mirar dónde paraba el barco, por dónde iba y llegué a la conclusión que el barco paraba y uno
se bajaba del barco, caminaba, cruzaba una plaza y estaba una avenida linda en Río de Janeiro y habían los nombres de los colectivos, los números de los colectivos. Entonces automáticamente le dije a mi señora, no vamos a pagar ninguna excursión en el viaje, porque Google Maps me está diciendo qué colectivo me tomo para llegar al Cristo Redentor, por ejemplo. Cuando estábamos en el barco, la excursión valía bastante dinero porque eran dólares. Y yo le digo, no, despreocupate. Bajamos y yo cruzaba la plaza y me parecía como que ya había estado en esa plaza, porque Google Maps me la había mostrado. Llegamos a la parada del colectivo, estaba el colectivo que nos teníamos que tomar para ir al Cristo Redentor. Y no pagamos nada, un par de reales. Nos bajamos donde nos teníamos que bajar y ahí subimos en combi al Cristo Redentor. ¿Por qué? Porque planificamos todo. Porque los planes sirven y mucho. Te ahorran tiempo, dinero, problemas. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de planificación. Si no, miren rapidito la Biblia en Génesis. No lo vamos a leer, pero si uno mira después si quieren en casa, Génesis, ¿qué hizo Dios el primer día en la creación? ¿Qué hizo Dios? Primer día, Génesis, capítulo 1, del 3 al 5. ¿Qué hizo? La luz. Primer día, la luz. Segundo día, versículo del 6 al 8, hizo el firmamento, el cielo y el mar. ¿Sí? Luz, cielo y mar. Tercer día, ¿qué hizo? La tierra seca, ¿sí? Y la vegetación. ¿Vamos bien? ¿Qué hizo el cuarto día? Las lumbreras, que es lo que va relacionado al primer día. ¿Qué hizo el quinto día? Los ocupantes, los peces, ¿sí? Y las aves, que son los que van directamente relacionados al segundo día. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios es un Dios de planes. El primer día lo acompañó con el cuarto, el segundo día lo acompañó con el quinto y el tercer día lo acompañó con el sexto día. Esto no lo hizo Dios porque así, esto fue toda una planificación de Dios. Dios es un Dios que planifica todo. Dios es un Dios que hace planes. Por ejemplo, vamos a la historia de Noé. Noé capítulo 6, Génesis capítulo 6, el versículo 9, rapidito, dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró... No, me pasé de largo. Bueno, la maldad de los hombres creció en la tierra. Dios se arrepiente, ¿se acuerdan? Y cuando Dios le habla a Noé y le dice que tiene que hacer un arca, ¿le explicó cómo tenía que hacer el arca? Claro, le dijo tantos metros, tantos así, tanta altura, dividía así, le dio todo un plan armado de cómo tenía que ser el arca. No es que Noé se puso a improvisar y a ver qué salía. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de planes. Por ejemplo, vamos a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Después lo leen en su casa más completo. Josué capítulo 6 dice, versículo 1. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice. Por temor a los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, juntos con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios le da un plan organizado, un plan maestro a todo el pueblo de Israel frente a Jericó, una ciudad con una muralla, una ciudad bien constituida. Dios le dice, vas a agarrar 7 sacerdotes, no 8, 9, 7 sacerdotes, vas a rodear la ciudad 6 días, le vas a dar vuelta y el 7º día tenías que hacer esto. ¿Ven el plan de Dios ahí? Sí, clarito el plan de Dios, porque Dios es un Dios de planes. Y está el plan de Dios para el pueblo de Israel, para su pueblo,
Y hay un montón de partes donde uno puede leer. A mí me llama la atención cuando Dios le da órdenes y planes para la guerra al pueblo de Israel. Y le explica cómo tienen que atacar en la guerra, van por acá. Hay una guerra. ¿Se acuerdan que ellos atacan Jericó? Después van a otra ciudad chiquitita que se llamaba Jai. ¿Se acuerdan de la historia? Y Dios les dice, no tomen nada de Jai. Pero hubo uno que se llamó Acam, que se quedó con él, ¿se acuerdan? Con el manto, un lingote. No le ganan a Jai, pierden con un pueblito chiquitito. Y Dios después le dice, porque no me consultaron, no supieron cuáles eran mis planes. Dios les da nuevamente planes y les dice, vayan, entren a la ciudad, pero hagan como que van huyendo. Y cuando van a ir huyendo, los de Jai van a salir a perseguirlos y ahí aparecen de atrás otra parte del ejército de Israel y se queda con la ciudad de Jai. ¿La leyeron alguna vez esa historia? Es fantástica. Cómo Dios tiene planes para todos sus hijos a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, a un ángel está hablando, porque tú eres muy amado, le dice a Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden hasta restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe, bueno, sigue explicando todo, ¿no? Ahí vemos el plan de Dios organizado para el momento en el que Cristo iba a venir a la tierra. Bien determinado. Le dice, van a haber tantas semanas, van a pasar tanto tiempo y va a nacer el ungido. Y le dice, y a mitad de la semana el ungido va a morir. Lo explica claramente. No es que Jesús vino cuando se le antojó y cuando Jesús llegó a la tierra cuando se les ocurrió un día y no. Dios ya lo había establecido, ya le había dado pautas a su pueblo en un plan maestro, el plan de las 70 semanas. Bien organizado, detalle a detalle. Se va a restaurar una parte de Jerusalén, ahí empiecen a contar tantas semanas, va a nacer el ungido, va a pasar esto, a mitad de semana le va a pasar esto otro. Todo bien detallado. ¿Lo ven? Es clara la Biblia. Es muy clara. Y es tan clara que cuando Jesús estaba en la tierra, se le acerca a la mamá, ¿se acuerdan? Casamiento, se le acerca a la mamá, se habían quedado sin vino. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Todavía no ha llegado mi hora? ¿Cómo la hora? O sea, que Jesús que marcaba tarjeta para trabajar, Jesús. Él sabía que en un momento determinado del tiempo él tenía que comenzar a predicar, porque ya lo decía este plan maestro que Dios había establecido con Daniel. Después hay un montón más de ejemplos donde Jesús obra un milagro y le dice al que sanó, le dijo, no vayas y no cuentes esto, porque todavía no llegó mi hora. Porque él sabía que había una hora determinada en la que Jesús debía morir. Él no podía morir ni antes ni después, porque había un momento determinado por la profecía de las 70 semanas en el plan de Dios para que él entregara su vida. Él podría haber muerto, podría haber arrancado su ministerio, los judíos se podrían haber enojado y haberlo matado. Por eso él andaba a veces oculto. Vieron que hay muchas partes en la Biblia donde dice que Jesús entraba oculto a fiestas para que no se lo vea porque no era su hora, porque no había llegado su tiempo. Vamos a leer otro pedacito más de la Biblia. Vamos a ir a Jonás. Vamos a ir a Jonás. Todos sabemos la historia de Jonás, ¿no?
Jonás, dice el capítulo 1, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive. Ahí ya está el plan de Dios. Primero le dice, levántate, Jonás, y anda a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Dios le da un plano a Jonás, clarito, bien clarito, no hay mucho para ponerse a debatir. Le dijo, levántate, vas a Nínive y le tenés que predicar sobre esto. ¿Qué hizo Jonás? Dice la Biblia. Se levantó y ¿a dónde fue? Para el otro lado fue. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis. La historia sigue. Se larga una gran tempestad porque no siguió el plan de Dios. En medio de esa tempestad empezaron todos a orarle a su Dios, los marineros, quienes estaban en el barco. Jonás dormía. Lo despiertan. ¿Qué haces, dormilón? Le dice. ¿Qué haces ahí durmiendo? Rezale a tu Dios. Y Jonás le dice, miren muchachos, todo esto está pasando porque yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Porque Dios me dio un plan hacia Nínive y yo estoy yendo hacia Tarsis. Nínive era la capital de Asiria, el imperio más importante. Y a él le dio un poco de miedo. Tal vez la cuestión es que él no cumplió el plan de Dios. Lo lanzan al mar, ¿se acuerdan la historia? Tiran suerte, le toca a Jonás, lo lanzan al mar, se calmó el mar. Y Jonás predica en Nínive. Jonás no siguió el plan de Dios. Jonás no fue hacia donde Dios lo estaba enviando. ¿Saben? Tal vez no me presenté demasiado bien. Mi nombre es Sebastián Martínez. Yo nací en Bahía Blanca hace 40 años. Tengo 40 años. Me encanta decir que tengo 40 años. Porque siempre alguno dice, parecías de menos. Tengo 40 años, nací en Bahía Blanca. Y cuando tenía más o menos 13 años, 14 años, un día un pastor me pidió que lo acompañara a dar un curso para dejar de fumar. Yo era chiquito, sí, tendría 15 años. Entonces lo acompañé a este pastor a dar un curso para dejar de fumar. Llegamos a la ciudad, cerquita de Bahía Blanca, se dio el curso, yo colaboraba entregando lapiceras, papelitos, y él daba los famosos cursos de 5 días para dejar de fumar. Yo lo veía como él daba el curso, la gente, cómo trataba, y yo quedé impresionado. Ya más o menos a esa edad había empezado a predicar, y me gustaba predicar, pero ahora veía que él hacía otra cosa como pastor además de predicar. Y me empezó a gustar, y le dije, pastor, le digo, ¿qué más hace un pastor? Bueno, visitamos a los hermanos de la iglesia. Pero visitar para ir a charlar, sí. Digo yo, qué bueno. Tenés que visitar y vas y charlás, y a mí eso me encanta, así que yo no tendría problema, y me empezó a gustar. Después trasladaron a ese pastor, vino un pastor más joven que ya se dio cuenta que a mí me gustaba todo esto y empezó a fogonearme más, y yo en un momento a los 16 años dije, voy a ir a estudiar teología para ser pastor de la iglesia adventista. Hice mi solicitud, me aceptaron, y en el año 96 vine a estudiar teología. El primer año trabajé. El primer año fui becario de año y estuve hasta el 2001, sí, aquí en Libertador San Martín estudiando teología. Pero cuando llegué esos días, alguno más memorioso se va a recordar, porque en ese año, en el 93, vino Diego Maradona, un domingo, llegó Maradona con un séquito de... Bueno, ese mismo día llegaba yo también con una serie de chicos a trabajar, veníamos de becario de año. Cuando llegué a la universidad, vivía en el hotel, iba a decir, en el Hogar Celeste, que de aquí se ve, la habitación número 2. Llegaba y para mí era wow, la UAP. Salía a caminar, a recorrer, encontraba con chicos, y caminando por los pasillos de la UAP, ese primer día me enamoré perdidamente. Vi arriba del estacionamiento de la universidad un cartel que decía Radio Estudiantil. Y ahí quedé automáticamente enamorado. La vi a la radio y dije, yo tengo que trabajar en la radio. Me encantaría trabajar en la radio.
El primer año fui a La Caldera, totalmente lejos de la radio. Trabajé un año en La Caldera, prendiendo la caldera a las 4 o 5 de la mañana para que genere el vapor para cocinar y en el invierno para la calefacción de todos los hogares. Pero miraba la radio con un cariño y escuchaba la radio y para mí la radio era una cuestión mágica, maravillosa. Y pasaron un par de años, el segundo año ya fui a la cerrajería, ya ascendí un par de categorías y ya empecé a trabajar con las llaves. Y un día un chico que estudia comunicación social me dice, Sebastián, ¿no querés venir a ayudarnos los domingos en la radio a hablar de deportes? ¿Qué? Sí, porque te escuchamos que te gustan los deportes. Sí, le digo, ¿cómo no? No existía internet. Entonces había que leer el diario. Me fui a la biblioteca, empecé a leer todos los diarios, a anotar todo. Ya existía el diario Le. Entonces, acá y los resultados y lo otro. Y fui el domingo a la tarde. Llegué a la radio, conocí la radio. Estaba el pastor Rodrigo Arias operando, era el operador. Yo lo había visto en la Facultad de Teología, lo había visto. Él era unos años más adelante que yo, entonces ya lo veía como, wow, este está en tercero o cuarto año. ¿Y qué estás haciendo? Y me explicaba lo que hacía con la consola. Yo veía la radio y quedaba fascinado, estaba en la radio. Entonces, bueno, me invitaron a salir al aire, hablé. Y al otro día me llamó el director de la radio. Me dice, te quiero conocer, te escuché ayer. Yo pensé que, ¿vieron cuando? Bueno, los que trabajamos en la radio a veces pensamos que nadie nos escucha. De paso, si nos quieren escuchar, a las 7 de la mañana estamos haciendo un programa de hace 2 semanas. Así que si nos quieren escuchar, acá con Giovanna, que está sentadita, hacemos un programa de las 7 a las 8 de la mañana. Así que están invitados a escucharnos. Entonces, me invitaron a trabajar en la radio. Y empecé a trabajar en la radio. Ya iba todos los días, cumplía un horario, entraba a la 1, salía a las 7, 8 de la noche, ya empecé a operar. Una vez tuve que hacer un programa de folclore, después del programa de folclore tuve que hacer otro programa, y empecé y ya ahí fueron varios años que estuve dentro de la radio. Después por alguna cuestión de esas como Noé, uno en vez de ir para Nínive, se va para Tarsis. Y me equivoqué en algunas cosas, fui hacia otro lugar y me agarró una especie de depresión. Y volví a Bahía Blanca, mi ciudad, con la idea de estar unos meses y volver nuevamente a terminar mi carrera de teología. Llegué a Bahía Blanca, me voy a quedar unos meses, 1, 2, 3 meses. De la Rúa se le ocurrió irse en helicóptero de la Casa Rosada y el país explotó. La economía no era fácil, entonces yo dije, oh, y ahora bueno, me quedo a trabajar. ¿A dónde voy a trabajar? O iba a una cerrajería o iba a una radio a pedir trabajo. Entonces fui a una radio. Y me dieron trabajo en una radio. Empecé a trabajar en Bahía Blanca en una radio, después en otra. Y un día estaba en una radio y encontré unos equipos, una cosa cuadrada, chiquita, con cables parecidos a este color. Y yo lo veía y le digo a alguien que trabajaba en la radio, una AM. Le digo, ¿qué es esto? Y me dicen, esto es una consola de exteriores, porque antes esta radio transmitía básquet. En Bahía Blanca todo el mundo juega al básquet. Transmitía básquet y fútbol. No, todo el mundo juega al básquet menos yo. Entonces, a mí el básquet no me interesaba, pero el fútbol sí. ¿Y por qué no transmitimos fútbol? Le digo. Y no, porque es muy difícil, hay que buscar a un equipo. Y si ustedes me dejan, armamos un equipo con los chicos de la radio para transmitir fútbol. Y me dejaron. Armamos un equipo, empezamos a probar relatores. Yo quería ser comentarista, pero ninguno me gustó demasiado, entonces empecé a relatar fútbol. A relatar, ¿sí? El relator, el que va a la cabina y relata fútbol. Y empecé a relatar fútbol. Al principio lo hacía más o menos, después empecé a mejorar. Y ya empecé a relatar y relaté 14 años fútbol. Y algunos dicen, wow. Alguna vez me invitaron para relatar partidos de primera división. Empecé a relatar y empecé a viajar. Empecé a ir a la cancha de Newell's, a la de Rosario, a la de Rafaela, a la cancha de Boca, a la cancha de Independiente, a la cancha de Racing, a la de Tigre, a todas. Relataba fútbol, me ponía mis auriculares, estaba enamorado de mi micrófono, agarraba el micrófono, me compenetraba, era un mundo totalmente diferente. Yo en Bahía Blanca después llegaba a la ciudad y todos me decían, qué bien que relataste, qué bien esto. Y yo, wow, qué bueno, soy un relator de fútbol. Llegaba a las canchas y tu nombre, fulanito de tal radio de Bahía Blanca. Oh, ¿vos sos el relator? Sí, yo soy el relator. Pasaba,
comentarista, campo de juego, locutor, todo eso en la cabina. Un día fui a relatar, yo soy hincha de River Plate, y un día fui a relatar a la cancha más linda que tiene el mundo. Y estaba en la cabina. ¿Saben qué cabina me dieron? La número 2. Las cabinas van en orden de importancia. La 1 la tenía la televisión. Estaba Alejandro Fabri con el Pollo Viñolo, relatando Olimpo River. Yo seguía la campaña de Olimpo, de Bahía Blanca. Y nosotros estábamos en la 2, porque me había hecho amigo del jefe de prensa de River, le mandaba contacto, en realidad le hacía de topo. Yo le decía quién jugaba para Olimpo, como yo era hincha de River no tenía problema, y le decía, para Olimpo juega este, el otro, se lastimó aquel. Entonces ya habían pasado años, tenía el contacto y me dieron la cabina número 2. Salía y yo lo veía a Mariano Clos, Víctor Hugo Morales, el otro, Radio Rivadavia, Continental, La Red, la televisión, Alejandro Fabri saludándome, hola, ¿qué tal? ¿Vos sos de Bahía? Sí, Alejandro. ¿Y qué tal juegan los colombianos? No, este es medio duro, el otro. Yo me sentía, ¿se imaginan, no? Y es muy lindo porque conservo mi credencial de periodista en la cancha de River. Porque uno se pone la credencial, se la cuelgan, y uno pasa por todos los controles policiales y te miran, no, pase prensa, y uno pasa. Llega a la cabina, en la cabina de River te traen masa, en todas te traen masas finas, cosas dulces, sanguchitos de miga, de todo te dan. Y uno encima hacía algo que tanto le gustaba. Pero en la cancha de River, cuando después volvía para Bahía Blanca y me senté en el colectivo para volver, me pasó algo que me venía pasando hace un tiempo atrás. Me sentí vacío. Y aunque estaba con el micrófono que tanto quiero, con los auriculares, en una cancha de fútbol que me gusta, relatando fútbol, sintiéndome importante, pero no era útil. Y me di cuenta que estaba en el barco agitado por la tempestad y no estaba yendo a Nínive, estaba yendo a Tarsis. Y me di cuenta que Satanás de alguna manera se las ingenió para ese amor que Dios me dio hacia la comunicación, yo lo usara completamente para algo distinto. No estaba cumpliendo el plan de Dios para mi vida. Yo no estaba cumpliendo lo que Dios planificó para mi vida y que me hacía feliz. Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11, dice una cosa muy linda, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios conoce los planes para nuestra vida y somos nosotros los que muchas veces, en vez de ir para Nínive, nos vamos a Tarsis. Yo estaba en la cabina del Estadio Monumental usando un don que Dios me dio, pero inútilmente, Dios no me lo dio para eso. Yo estaba en el barco de la tormenta, sintiéndome contento, pero no estaba cumpliendo el plan de Dios para mi vida. Me sentí muy mal, me sentí mal. Aunque todos vendrían y mis amigos decían, ¿qué? Te escuché, qué bien. Yo sabía que eso no era lo que Dios me pedía. Yo no estaba predicando en las iglesias. Yo no estaba cumpliendo con lo que Dios me pidió para mi vida. Después volví a la iglesia, nunca me alejé de la iglesia, pero no tenía participación en la iglesia. Y hace un tiempito me invitaron a predicar en una iglesia, hace un año, una iglesia muy chiquitita, 20 personas. Ya en mi cabeza se había germinado la idea de volver a estudiar teología. Mi señora, hace 11 años que estoy con mi señora, hace ya unos 7, 6 años, empezó a insistirme, vamos. Yo decía, ella no sabe ni a dónde vamos y quería ir. Y yo debatiéndome con que estoy bien acá, estoy bárbaro en este barco. Pero Dios no tenía ese plan para mi vida. Terminé de predicar en esa iglesia chiquitita y salió una señora que yo no conocía, nunca había hablado con ella, con una persona joven, la mamá, la madre, una persona mayor y ella. Y me dicen, mirá Sebastián, nosotros te queremos ayudar para que vos vayas a la UAP a terminar teología, pero ayudar con dinero. Eso no, a mí nunca me pasó. Bueno, le digo, yo no estoy pensando en volver a terminar. No, pero vos pensalo. Pero si vos querés volver, nosotros te vamos a ayudar. Entonces le cuento a mi señora, también a mi mamá, y ya ahí comenzamos a mirar el hecho de volver hacia Nínive con más cariño.
Pero digo, hace mucho me fui, las materias no me van a servir. Bueno, la cuestión es que preguntamos al decanato, me sirven las materias, me organizaron una especie de plan y un par de pastores me aconsejaron cómo organizarme y las cosas Dios las organizó para que todo vuelva a su plan original. Amén. Hace unos meses estoy cursando la carrera de teología, de ahí lo conozco a Mauricio. Estoy muy contento de estar aquí en Libertador San Martín. Acá se disfrutan muchas cosas. Esta iglesia, que los amigos te los cruzás por aquí más cerca. Los últimos 3 años de mi vida había renunciado a la radio y me dedicaba a ser colectivero. Fui colectivero 3 años. Y estar cruzando la ciudad con el colectivo, que la gente te grita, los bocinazos, no es para nada agradable, aunque a mí me gustaba, pero no es agradable. Aquí es tranquilo, uno camina, anda en bicicleta, se encuentra con amigos. Y me siento bien de estar nuevamente en el plan de Dios. Y vos te estarás preguntando, ¿y yo? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Porque tal vez estás acá hace muchos años, tal vez ya te acomodaste aquí en este lugar, ya tenés tu casita, ya tenés organizada tu vida y tal vez decís, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Y a veces creemos que aquí en esta comunidad donde hay mucha gente que es adventista, no todos, habemos mucho. El otro día se me rompió el auto, lo llevé a un electricista, que ya todo el mundo se va a dar cuenta quién es, porque no creo que haya muchos electricistas, y nos pusimos a charlar y él me dice, yo no soy adventista. Me quedé 2 horas hablando. Él dice que nació acá, y yo digo, nació acá, y ¿cómo no? ¿Y cuántas personas hay aquí en Libertador San Martín que tal vez no conocen a Jesús y no conocen el plan que Dios ya trazó para sus vidas? Y nos están esperando a nosotros para que vayamos a compartir con ellos. O tal vez Dios está necesitando que colabores con algún chico que está extrañando su casa, con algún estudiante que está pasando por alguna dificultad, y tal vez Dios tiene ese plan para tu vida. O tal vez trabajás en el sanatorio y podés compartir este lindo mensaje, el de la salvación eterna, con aquellos que tal vez vienen al sanatorio. Y tal vez ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Sí sé cuál es el plan que Dios tiene para la mía. Pero me encantaría que nos vayamos de este lugar pensando, Dios, ¿cuál es el plan que tenés para mi vida? ¿Cuál es el plan que tenés de aquí hasta que venga Jesús a buscarnos por la eternidad? Yo quiero cumplir ese plan en mi vida. Yo quiero que me muestres qué es lo que necesitas. Aquí hay personas que no la pasan bien. Aquí hay personas que se sienten solas. Aquí hay personas que necesitan de compañía, de charla, de un poquito de cariño. Hay personas que tal vez no estén pasando bien. Y tal vez el plan de Dios para tu vida es que colabores con esas personas. Hay personas que por ahí tienen dudas sobre cuestiones religiosas, bíblicas. Y tal vez Dios quiere que el plan de tu vida aquí en Libertador San Martín sea ese, que puedas compartir. Claro, algunos venimos para nutrirnos de información y después irnos, pero muchos se quedan y Dios tiene un plan aquí en Libertador San Martín para tu vida. Yo no sé el plan para tu vida, o tal vez te estás debatiendo, hago esto o hago aquello, termino de estudiar y Dios tiene un plan. Simplemente hay que arrodillarse y pedirle a Dios que nos ayude a cumplir el plan, ni siquiera a conocerlos, porque ya todos sabemos cuál es el plan de Dios, llegar al cielo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Será que estás cada día buscando a Dios y siguiendo ese plan? ¿O será que como yo te apartaste, yo me aparté 17 años de ese plan original? Le agradezco a Dios que me volvió a incorporar en ese camino. ¿Vos te apartaste? ¿O conocés a alguien que se apartó de ese plan original? Dios te está pidiendo que en ese plan puedas ayudar a aquel que hoy está perdido del plan. Me encantaría que si tenés el deseo, que si querés que Dios te ayude a cumplir ese plan, me acompañes en una oración. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, eterno Dios, gracias porque eres un Dios tan ordenado que planifica todo desde el principio del mundo. Gracias porque en esa planificación determinaste un momento para que Cristo venga a esta vida a entregar su vida por nosotros. Gracias porque nos has llamado a cumplir una misión. Gracias porque nos has llamado y nos permites compartir el Evangelio con otros. Y te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día en ese plan divino que tú trazaste para nuestras vidas.
que si por ahí tenemos dudas de cuál es el plan que tú tienes, que nos ayudes a entenderlo con claridad. Y que si ya sabemos cuál es el plan y nos hemos apartado de él, que nos des la fortaleza para poder siempre estar en tu camino cumpliendo ese plan. Que podamos transitar estos días que nos quedan aquí en la tierra, felices cumpliendo el plan para llegar a ese final esperado que es el reencuentro con Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a amarnos más. Ayúdanos a compartir ese mensaje que tenemos con otros que todavía no te conocen. Y que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. No te lo pedimos por nosotros, sino porque Cristo, cumpliendo el plan, entregó su vida por nosotros, por cada uno. Por Él oramos. Amén. Bueno, para retirarnos vamos a cantar la canción Tu bendición y para recordarles vamos a empezar a salir en la segunda estrofa desde la parte de adelante hacia la de atrás.